Sí somos. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otro episodio de Sí Somos, donde afortunadamente además hoy vamos a grabar en este gran espacio que es Foro Cosmos. Muchísimas gracias por permitirnos grabar aquí. Hola mis compañeras y amigas, gracias. Hola. Julia. En esta ocasión vamos a platicar de un tema que es complejo, es doloroso, pero es muy importante, y este es precisamente los trastornos de la conducta alimentaria. Creo que muchísimas personas lo hemos vivido de forma directa o indirecta, y aunque este trastorno, este problema, porque es un problema de salud pública, Sí. no discrimina en términos de género, de raza, de edad, sí es muy frecuente, es preocupantemente más frecuente una conducta presente en las mujeres, Sí. en niñas y en adolescentes. Entonces, pues me gustaría saber, Gracia, precisamente, ¿cuál es este acercamiento o qué relación tienes tú con este trastorno? Antes de comenzar, Julia tenía un mensaje muy importante para toda nuestra audiencia. Queremos especificar que si estás viviendo un trastorno de la conducta alimentaria, puedes, por supuesto, escuchar este episodio, pero queremos decirte que no somos profesionales de la salud ni de la psicología. Vamos a hablar desde una perspectiva social, feminista, desde nuestras propias vidas y desde Exacto. nuestras propias ideas. Entonces, ahora sí, gracias. Ahora sí. Bueno, también los trastornos de conducta alimentaria sí no cruzan fronteras, raza, género y todo, pero sí se presencia mucho más en niñas y adolescentes a partir de los 12 años. Esto es bien importante, ¿no? Porque 12 años, o sea, inclusive hay muchas niñas que no menstruan a los 12 años, yo sí a los 9, pero Sí, le encanta decirlo, siempre le gusta. A mí me encanta, es que aparte es algo como que muchas mujeres se sienten identificadas, Sí, ¿no? está O muy que bien otras no decirlo. lo dicen tanto porque justo temen a ser como juzgadas, pero bueno. ¿Y por qué empieza a partir de esa edad? Bueno, yo creo que a lo largo de este programa vamos a hablar de las comparativas entre la tele, en este momento TikTok, redes sociales, pero hay dos que son las más conocidas, que es la bulimia y la anorexia. Evidentemente hay muchos tipos, hay bulimia nerviosa, hay anorexia nerviosa, hay muchos subtipos, pero las más generales son estas, las más visibles, ¿no? En cuanto a la anorexia, pues tenemos principalmente a esa diferencia en no querer comer o inclusive tener atracones de comida, pero después vomitar. exacto, pero ya se presencia la bulimia cuando en esos mismos atracones de comida los vomitas de manera voluntaria. Entonces, esto finalmente es un patrón que no es nada más por suceder una vez, es decir, sucede ya una vez a la semana, una vez cada día de la semana, sucede inclusive hasta 3 veces al día, ¿no? Sucede ya como un patrón que se identifica dentro de la psicología, dentro de pues como un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque sucede sobre todo entre las niñas y entre las mujeres. Rapidísimo, lo personal es un tema que seguramente muchas y no es que todas las mujeres nos identificamos con miedo porque, por ejemplo, yo siempre me he preguntado, ¿he vivido en algún momento anorexia o bulimia? Y lo digo como un temor porque, pues, inclusive en la tele, en muchos espacios, había hasta novelas no sé si se acuerdan, de Amor en Custodia, creo que con Barbie, que lo hacía, que me parece muy importante que se visibilice dentro de esos espacios, en Rebelde con Anaí, ¿no? Quien además como actriz vivió años con ese de bullying trastorno. por ser con ese trastorno. Exactamente, además. ¿no? Pero aparte ella decían, come algo, ¿no? Le decían en la tele. Pero bueno, en lo personal, rápidamente para terminar, siempre he tenido como ese miedo de lo he vivido o lo vivo, ¿no? Por ciertas conductas a lo mejor que pudieran parecer no sanas. Exacto. Sí. Es que, o sea, es un proceso, ¿no? Los TCA es un proceso, no es que de un día a otro ya tengas bulimia. Exacto. O sea, todo el ruido social que nos dice que nuestros cuerpos están mal por no ser extremadamente delgados, vamos escuchando, vamos empezando a desear
primero como viendo, oye, es que hay algo raro en mi cuerpo, tal vez no soy deseable. La dismorfia corporal, Ajá. ¿no? Y después vamos viendo como que las mujeres deseadas, las mujeres exitosas y las mujeres bellas son las mujeres más delgadas. Y después vamos teniendo comentarios por parte de nuestra familia, de nuestra pareja, de nuestras amigas. Ay, subiste de peso. Ay, ya no comas tantas tortillas. Ay, o que un día nos vemos o que empezamos a vernos más delgadas y todas nuestras amigas, ay, qué delgada te ves, ¿Qué te ves hiciste hermosa. para Y no adelgazar? sabes Sí. que pudiste haber pasado por Así el es. episodio más depresivo Sí, de tu exacto. vida. y lo Entonces, festejan. Hablo de que es un proceso porque con distintas interacciones, sentimientos, se va generando estos trastornos de la conducta alimentaria. Ahora, pues hay muchos factores que te indican, ¿no?, que ya tienes un trastorno de la conducta alimentaria y es pues la repetición. Yo padecí bulimia unos 8 años y cuando me di cuenta, ¿no?, porque al principio empecé vomitando porque escuchaba que mis amigas vomitaban y entonces decían, es que es lo máximo porque puedes comer todo lo que quieras y después no engordas nada porque lo sacas todo del cuerpo. Y yo dije, ¿qué? ¡Qué maravilla!, ¿no? A los 14 años, porque aparte yo empecé bien chiquita. Bueno, primero empecé con episodios de anorexia. Me acuerdo que una semana completa dejé de comer porque me iba a ir con unas amigues a la alberca. Y entonces dejé de comer una semana. Y después, cuando descubrí que se podía vomitar, ¿no?, entonces empecé a comer un chingo y a vomitar. Me di cuenta cuando ya 2 veces al día lo hacía. O sea, porque antes empiezas a hacerlo de que una vez al mes cuando vas a tener una fiesta al día siguiente. Y después no, que ya cada semana. Y cuando me empecé a preocupar mucho y busqué ayuda, fue cuando me di cuenta que aunque comiera saludable, ya vomitaba. Exacto, porque no solamente Sí. son los atracones denominado de comida chatarra o sea, sabes cosas que sabes que te hacen daño, sino cualquier alimento. Y también me gustaría hacer hincapié en que no solamente son conductas, digo, si estamos hablando específicamente del trastorno, pero siempre vienen acompañados de emociones, de sentimientos, de culpa, de desagrado por nuestro propio cuerpo, pero sobre todo, justo decir, tengo que hacer algo y si ya no lo estoy haciendo, buscas otro tipo de conductas. Porque también creo que en los productos culturales que hemos mencionado, como series o películas, está casi hasta caricaturizado esta parte de comes y vomitas y ya es lo único que pasa. No, no solamente son esas expresiones, como lo dijiste, o sea, son conductas restrictivas de comes, o sea, bueno, todos o ejercicio excesivo. Todos vimos este chiste en The Devil Wears Prada cuando Emily dice que va a ir a París y que solo está comiendo un cubo de queso y que cuando desmaya come 2, cuando siente que se va a desmayar. Y eso es completa, o sea, aunque está normalizado, es frecuente, o sea, así se vive, pero también es la ingesta de, ¿cómo? Ay, se olvidé la palabra, para evacuar muchísimo más fácil. De pastillas, para adelgazar. No, para evacuar, se llama... Ay, no puedo laxantes. decir laxantes. Vomitar y demás, porque también, o sea, lo quieres fuera de tu cuerpo, pero siempre con... o sea, claro. Y además la sensación posterior es de culpa, es de desagrado y que sigue sin ser suficiente haber hecho eso. Porque en un momento sí te sientes satisfecha, bueno, ya vomité, pero es tan progresivo y es tan grave porque deja de ser suficiente y el daño y las consecuencias a tu salud son brutales y no solamente es tu peso, ¿no? Y pensaríamos que es algo que únicamente viven las modelos, las artistas, ¿no? O sea, que es algo como de Hollywood, cuando no es así. O sea, cuando nos ponemos a pensar lo que decíamos hace un rato, que esta conducta comienza a partir de los 12 años, de las niñas que comienzan a desarrollarse, porque ven lo peligroso, o sea, vemos como lo peligroso que es las redes sociales, o sea, y no en forma de satanizarlas tampoco, ¿no? Desde una cuestión moralina, pero sí cuando nos ponemos a estudiar que el 25% de los jóvenes, sobre todo las jóvenes en México, viven en algún momento este trastorno de conducta alimentaria, sí genera un problema de salud pública. Y segundo, no es nada más un problema de las niñas adolescentes de 12 años, sino también de mujeres jóvenes de nuestra edad, ¿no? Sí. Entonces, o sea, sí dice, bueno, nosotras mismas podemos estar viviéndolo y nada más antes de terminar, esta misma conducta se hizo más grave cuando estuvimos aislados
aisladas por el COVID-19. Mira. Porque niveles. incrementaron los niveles de conducta, de trastornos de conducta alimentaria, porque pues en un momento de sedentarismo, de comer comida ultraprocesada, de aislamiento, Claro. de redes sociales. Sí. Entonces ahí, y sobre todo también en familias que pueden convivir 24/7 con esa misma familia que todo el tiempo te puede estar diciendo estás gorda, exactamente, o sea, que te violentan constantemente, pues estas conductas aumentaron y sobre todo en quiénes, en las mujeres. Y yo quería comentar con algo que decías, que no importa la edad, que sí es muy frecuente en adolescentes, pero mi abuela a los 70 y tantos años murió siendo anoréxica. Mi abuela a los 70 y tantos años. Entonces, no solamente es algo de jóvenes, mujeres fuerte. de 40, 50, 60, 70 años, e incluso hombres, ¿no? O sea, también hay que hablar que los hombres también sufren trastornos de la columna alimentaria y que probablemente mucha gente que esté sufriendo estos trastornos no lo sepan, porque hay otro trastorno que es menos común y que se está empezando a visibilizar o incluso está aumentando cada vez más. Se llama la ortorexia, que es esta obsesión y esta compulsión de comer todo súper sano, Claro. súper medido. Ahí está TikToks, ¿no? De una morra apenas Que salió. saca la báscula con su báscula familia. en un restaurante Así para es. pesar lo que va a decir. Y ella dice en su caption, cuando eres fit, eso no es ser fit. Claro, ¿no? eso no es ser fit. O sea, no es normal que salgas Entonces, con una báscula. esta cultura fitness, o sea, porque ahora estamos viendo, yo creo que lleva ya unos 6, 7 años, estamos viendo que ahora lo que se aprecia es no solamente estar súper delgada, sino también estar marcada, Estar tener un mamadísima, estilo ya. de vida Sí. que sea como muy fitness, salir a correr todos los días, no sé qué. Y bueno, esto también puede derivar a un trastorno de la conducta alimentaria que no es visible, porque Exacto. entonces piensas que eres súper saludable y se alaba muchísimo el que cuentes cuántas calorías y el que digas, si ya comí esto, no, entonces ya no voy a cenar aunque tengas hambre. Y relacionado eso, ese concepto que acabas de decir con la vigorexia, que es con la También. actividad física. Y Así que eso es. yo, o sea, sí, claro que es mujeres y hombres, pero no sé, a lo mejor debería de haber algún estudio que visibilizara diferenciado que a lo mejor a los hombres les afecta más. O sea, no sé, ay, de que Julia, ¿cómo? No, pero normalmente los hombres, o sea, los hombres son como igual en esta cultura patriarcal, ¿no? O sea, quienes hacen pesas, quienes están en el gym, Viril. exacto, en una cuestión de ser hombre, quienes únicamente se alimentan de cierta forma y que para alimentar los músculos inclusive hasta llegan a padecer estos trastornos alimenticios. Sí, totalmente. ¿no? O sea, no digo que no suceda entre mujeres, pero yo sí lo veo como mucho más en algo que pueda suceder con hombres. Sí. ¿No? Y otra cosa bien importante que muy pocas veces se menciona a la hora de hablar de TCA es que una mujer gorda también puede estar sufriendo Claro, TCA. Claro. O sea, una mujer gorda puede ser bulímica, puede ser Sí. anoréxica, una mujer que no es súper delgada, es decir, complexión media, como por ejemplo yo, puede ser anoréxica, puede ser bulímica, puede tener otros trastornos, otros TCA. Entonces, que veamos la diversidad, ¿no? Sí. Y que así podamos también poner mayor atención a la hora de detectar. Quiero entonces hablar de cómo prevenir y qué hacer en caso de que ya estés con una TCA. O si alguien a quien conoces también está, Claro. porque también hay que poner muchísima atención a los síntomas que puede presentar alguien con eso, como por ejemplo que desaparece tu periodo, aunque eres una persona regular normalmente, mareos, que se te cae el cabello, Que se te no manchan los toleras- dientes. Se te manchan los dientes por todo el ácido cuando Así vomitas, es. se te cae el cabello, no toleras qué el bien. frío porque no tienes energía y calorías suficientes Claro. para hacer frente a eso. Entonces hay que estar también muy conscientes primero para identificar nosotros Sí. y en personas alrededor. Otros rasgos en los que tenemos que prestar atención es pues en las conductas de las personas, de nuestros hijos, hijas, hermanos, amigas, pareja, que podrían tener un TCA. Son estas conductas específicas, por ejemplo, que tratan de evitar a toda costa eventos en donde vaya a haber comida, poner mucha atención si esta persona empieza a ir recurrentemente al baño y pone música Después de fuerte, comer. después de comer sobre todo,
También a la hora de empezar a mostrar depresión, ansiedad, obviamente bajar de peso sin una razón aparente, el empezar a hablar de comida de forma obsesiva. Eso es un rasgo que es curioso, ¿no? Una persona que tiene bulimia o anorexia podría, por ejemplo, hablar de forma muy constante sobre comida. Yo tenía una compañera hace muchísimos años que me decía, vamos a hacer pasteles y vamos a aprender a cocinar esto, y ella no comía, ¿no? Entonces también esta obsesión por la comida puede también ser un rasgo llamativo. Y yo creo que también es importante decirle a las mujeres, a los hombres, a las personas trans, que no siempre es algo voluntario. O sea, a lo mejor desde un inicio sí empieza a ser voluntario porque tú misma, tú mismo, tú misma, dices, algo está mal en mi cuerpo, ¿no? Y te lo empiezas a cuestionar y dices, ¿cómo lo cambio de manera rápida? Porque no me siento bien, porque no me veo bien. Pero ya llega un momento en el que tu mismo cuerpo reacciona de la misma forma en la que a lo mejor tú ya no quieres. Ejemplo, el procesar la comida. Ya no la procesas de la misma forma. Inclusive puedes justo comer algo saludable y de manera voluntaria decir, no lo voy a vomitar, pero que el mismo cuerpo lo expulse. Sí. Ya sea vomitando o ya sea pues por abajo, ¿no? Pero ya es una cuestión psicológica. O sea, a lo que voy con esto es que no debemos de sentirnos culpables por padecer algún tipo de trastorno, porque a pesar de que sea algo que nos digan que no está bien o algo, que nosotras mismas nos empecemos a juzgar y juzgar y juzgar, llega en algún momento en el que inclusive puede ser incontrolable. Es decir, verlo como algo voluntario de, bueno, ya voy a dejar de vomitar mañana, es un error gravísimo y que necesitamos una red de apoyo, necesitamos pues reconocer que esto tiene que, y yo siempre lo digo, como un problema de salud pública para que realmente se empiecen a hacer campañas de concientización, sobre todo desde las escuelas, ¿no? Desde brindar alimentos saludables, desde que no sea algo que le cueste a las familias, sino al Estado, para que realmente, inclusive en los mismos entornos cercanos, pues se pueda combatir este problema. Yo, para terminar, quiero decir cómo pude salir o controlar los TCA. En primer lugar, le conté a mi mamá cuando ya era incontrolable el vomitar, porque efectivamente hay un punto donde, aunque ya no quieras, tu cuerpo ya te está pidiendo que lo expulses. Entonces me metí a una serie de terapias y viví mucho acompañamiento. Y en segundo lugar, fue gracias al feminismo, porque entonces empecé a politizar lo que me estaba pasando en lo privado. Empecé a decir, está mal que porque la sociedad diga que la delgadez es lo correcto, yo tenga que sufrir y mi cuerpo tenga que sufrir. Empecé a leer, empecé a tomar charlas, me empecé a politizar y a concientizar sobre este tema desde el feminismo, y para ello quiero recomendar 2 libros que a mí me han ayudado mucho a controlar el TCA. Que la primera es Comer y Coger sin culpa, de María del Mar Ramón. ¡Excelente! Sí, me encanta. María del Mar Ramón cuenta su experiencia y es un libro súper politizado desde el feminismo. Y la segunda se llama Bellas para Morir, de Esther Pineda, una venezolana que habla sobre la violencia estética. Entonces ahí está, para que también, no solamente yendo a terapia, sino politizándonos, podamos contrarrestar. Y para cerrar, también me gustaría decirles que afortunadamente no solo en literatura, sino en otros contenidos culturales ya podemos, si bien creo que esos productos culturales también fueron responsables de romantizar esta imagen de extrema delgadez, sobre todo en los 2000. Yo no puedo soportar esto. Ya regresaron los 2000. Regresó, ¿ya? Pero existen otros contenidos que pueden ver, como esta. Quiero recomendar una serie excelente. Desafortunadamente la cancelaron en la segunda temporada, pero la encuentran en Amazon. Se llama Dietland. Es brutal, es política, es explícita y es súper necesaria. Véanla. Y creo también, para cerrar, me parece necesario decir que es normal que todas las personas nos cuestionemos, y en algún momento lo vivimos de algún grado. Busquemos ayuda, hay ayuda profesional. Dímelo. Tampoco es normal que si acudes al nutricionista, si acudes con un nutriólogo o nutrióloga, te diga que comer todo está mal, que te diga que comer pan está mal, que te diga que comer azúcar está mal, o sea, porque normalmente eso hacen últimamente las y los nutriólogos
porque también eso genera trastornos de conducta alimentaria. Y que en términos de salud pública no es normal que cuando tienes padecimientos de cualquier otro tipo, lo primero que te digan es que es tu peso, está relacionado con tu peso, sin haber descartado con estudios médicos ni nada. No es normal, exijamos mejores servicios de salud porque es un factor enorme a la hora de atender estos problemas de trastorno. Muchísimas gracias, chicas. Gracias. Y también, una vez más, muchísimas gracias al Faro Cosmos por habernos prestado este gran espacio por hoy. Y no se pierdan el siguiente episodio de Sí Somos. Síganos en nuestras redes sociales también. Ya caída y cansada cayó tu mirada al abismo de esta sociedad. Has vivido estos años sufriendo un engaño y vomitas tu propia ansiedad. Tú no ves que tu cuerpo se ha ido consumiendo y con él se va tu juventud. La obsesión de la imagen perfecta ha firmado sentencia por tu esclavitud. Tú camina tranquila, mi niña, que todo en la vida no es aparentar. Para mí tu sonrisa es la cosa más linda que nunca podría regalar. Qué bonito es mirarse al espejo y que ese reflejo te hiciera reír y enfrentarte a los miedos que llevas por dentro y volviera a verte feliz. Que ese llanto no rompa el encanto de aquella chiquilla tan fuerte de ayer. Eras libre